Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Práctica Test. Buenos días, estimado Víctor, que ya está saludando por ahí. Buenos días a todos los que se van conectando. Uy, van pasando muy rápido los nombres. Jenny, buenos días, Jenny. Soledad, Macarena, hubo una persona que no alcanzó a ver su nombre, Fran. Disculpen los que no alcanzo a saludar. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase, a una nueva sesión más con el tema que nos convoca el día de hoy. Hola Anita, hola Daisy, hola Claudio. ¿Cuál es el tema que nos convoca el día de hoy? Bueno, el primero, hoy día comienza nuestro ciclo de estudio nuevamente. Recuerden que esto es rotativo, ¿ya? Durante 2 semanas estamos repasando los diferentes temas del libro del nuevo conductor. Hola Lady, muy buenos días. Bienvenido, bienvenido a todo el mundo. Muy bien, entonces, en todo es cierto este ciclo de estudio donde vamos repasando el libro del nuevo conductor, hoy partimos nuevamente con el tema número 1, que es aquel que vemos en pantalla, el problema de los siniestros de tránsito, o también podemos llamar el problema de los accidentes de tránsito. Aunque les recuerdo que el término accidentes se ha cambiado en el último tiempo por el término siniestro, que es algo que ya vamos a explicar. Me está comentando Juanito Suárez, muy buenos días, profesor, saludos a todos. Gracias, me dice, a ver, no alcanzo a leer bien, voy a correr la ventana de chat. Gracias que me cambiaron de turno. Qué bueno, para no perder sus clases. Qué bueno, Juanito. Qué bueno que estés con nosotros ahora, tengas mayor comodidad en tus horarios y puedas participar acá. Bueno, a quien no puede estar en las clases en vivo, también tiene la opción de las grabaciones, verla después, porque todo esto queda en nuestra plataforma de práctica test. Así que excelente, mientras más se vayan sumando las clases en vivo, igual genial, ¿ya? Entonces, el problema de los siniestros de tránsito, si ustedes también buscan en el libro del nuevo conductor, es el tema número 1, el que inicia el libro del nuevo conductor. Partimos entonces con esto. Dice, siniestros viales en el siglo XXI. Muy bien, hay que entender que también esto ha ido cambiando a través del tiempo. Obviamente que sí, ¿ya? Porque el parque vehicular crece en todo el mundo, ¿ya? Hay nuevas tecnologías, cada vez van saliendo, ¿cierto?, tecnologías más avanzadas y, bueno, obviamente que el tema de los siniestros y accidentes de tránsito también va sufriendo cambios, ¿ok? Veamos entonces de qué se trata esto. Vamos a la primera diapositiva y comenzamos a explicar. Antes de comenzar entonces con todos los detalles que vemos en pantalla, debo decirles que este tema se basa mucho en en las estadísticas. Se basa mucho en un tema estadístico, ¿de acuerdo? Acá hay mucho dato duro, dato de cifras, así que a memorizar. Yo igual voy haciendo preguntas para que ustedes participen y lo recuerden. Esa es la idea, porque cuando estén en sus exámenes aparecen muchas preguntas relacionadas con estadística, lo cual también nos ayuda a tomar más conciencia de la magnitud de este problema. Y es lo primero que vamos a ver ahora, justamente la magnitud del problema de los siniestros de tránsito. Bueno, primero que nada, cuando hablamos de siniestros, el término siniestro se refiere a accidentes, ¿ok? Esto cambió o está cambiando todavía, se está actualizando en los textos de CONACET, en el libro El Nuevo Conductor. ¿Por qué? Porque se está dejando de lado la palabra accidente. Eso se debe a que el término accidente, ¿ya?, nos habla de algo que ocurre de manera fortuita, producto de la casualidad, producto de que no hay conocimiento de algún evento y eso puede generar un accidente, ¿ok? Ahora, si eso mismo lo enfocamos al tránsito, a las situaciones de tránsito, se puede decir que la gran mayoría no ocurren por causas accidentales. Y aquí ya tenemos una primera pregunta de examen entonces. Y yo les pregunto a ustedes, la gran mayoría de las situaciones negativas que ocurren en el tránsito, que terminan por consecuencia, ¿serán producto del azar? ¿Serán producto de la casualidad? ¿O serán producto del error humano? ¿Qué me responderían ustedes a esto? La gran mayoría de las situaciones de tránsito serán producto de la casualidad, del azar o del error y responsabilidad del ser humano. Muy bien su respuesta. La gran mayoría es producto de la irresponsabilidad, podemos decir, del error humano. Sí. El 90%, ya tenemos un dato estadístico, miren,
El 90% ocurre por error humano. Igual lo vamos a volver a ver más adelante. A no olvidar, ¿ok? Es por eso, entonces, que se le deja de llamar ahora accidente. Porque el término accidente, repito, es un suceso que ocurre derivado de la casualidad, derivado de que no hay un conocimiento previo de aquello y nos encontramos con la situación y termina, ¿cierto?, en alguna consecuencia negativa, ¿ya? 92% son los hombres, me dice Erika. Muy bien. Ya vamos a todas esas estadísticas, Erika. Ya vamos a todas esas estadísticas. Muy bien, ya. Entonces, recordar aquello, ¿de acuerdo? Por eso ya dejamos de llamarle accidente y le llamamos siniestros. Siniestros. ¿Por qué? Resumen, porque no tienen nada de accidentales, la gran mayoría. Ocurren por responsabilidad del ser humano. Veamos entonces. En esta primera diapositiva igual nos mandan un mensaje bien importante porque nos dicen, miren, ese dato es súper alarmante. Nos dicen que en el mundo, a nivel mundial, al día, están muriendo un aproximado de 3.000 personas. 3.000 personas en un día. Un número no menor. O sea que es muy probable que el día de hoy, lunes, ¿cierto?, en todo el mundo, si sumamos todas las muertes de personas siniestradas, tengamos 3.000 personas menos. O sea, podemos decir que desaparece un pueblo pequeño, una pequeña comunidad desaparece en un día, producto de los siniestros de tránsito. Así de serio es el problema, ¿ya? Es un problema bastante serio. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo compara igual, más o menos, a la gravedad que tendría una pandemia o una guerra, ¿ya? Tan preocupante como la contaminación o el calentamiento global. Así de preocupantes son los siniestros de tránsito. Por eso están estos iconos acá que pusimos, ¿cierto? Ya la pandemia, las guerras, la economía mundial en el mundo, que también es una preocupación, ¿cierto? El tema de pobreza en el mundo también es una preocupación. Así de importante es la magnitud del tema de los siniestros, de las muertes por siniestro de tránsito. La Organización Mundial de la Salud lo declara como un problema prioritario a nivel mundial. Ahora va otra pregunta para ustedes relacionada con esto. Si se equivoca, no importa, pero acá vamos a ir conversando. Esta es una pregunta de examen, ¿ah? Después de haber dicho y comentado esto, díganme, por favor, ¿la sociedad en general será consciente de la magnitud tan grande de este problema? ¿Qué creen ustedes, sí o no? ¿Somos conscientes, la sociedad en general es consciente de que este problema es tan grande? ¿Qué creen ustedes? Y ahí ya me están contestando que no somos conscientes. Muy bien. Pregunta de examen. No somos conscientes de lo grande que es este problema. No somos conscientes hasta que recién ahora empezamos a estudiar algún tema. En el caso de ustedes, claro, están ya estudiando estos temas, ¿cierto? Y ahora están como diciendo, wow, no pensé que esto era tan grande, 3.000 personas al día. Y recién como que empieza a despertar. Es más, les digo que la gran mayoría de los conductores más antiguos, conductores con mayor experiencia, que sacaron la licencia hace años, no estudiaban estos temas. Antes no se pasaba, no se llegaba a estas cifras, ni siquiera se tocaba esto. Si ustedes buscan un manual de antes del año 2012, busquen un manual del año 2000, van a encontrar un manual tipo cuestionario de 280 preguntas, donde no se habla de esto. Obviamente se habla que hay accidentes, que hay que tomar precauciones, que hay accidentes graves, que los accidentes producen muertes, sí. Pero no se tocaban tan a fondo con datos estadísticos, con datos duros, para que la gente empiece a tomar conciencia de esto. Entonces en Chile se busca que a través del libro El Nuevo Conductor, los nuevos conductores, o sea, ustedes, vayan justamente tomando conciencia de esto. Esa es la idea. ¿Ok? Pero pese a eso, todavía la gran mayoría de la sociedad no es consciente del problema. Es una pregunta de examen y no olvidarla. ¿Ok? Sigamos avanzando. Y como ya les dije, este tema está muy basado en cifras, en números, en datos. Pero me voy a saltar un poquito esta parte y vamos a retroceder porque esto habla a nivel país. Habla de la economía. ¿Ya? Vamos acá. Ya. Esto está muy basado en datos. Ay, perdón. Me salté. Ya. Aquí. Ok. Vamos a aterrizar en Chile ahora, estimados.
Se me volvió loco el... Ahí sí. Por favor, quiero que me digan si ustedes están viendo en este momento la diapositiva donde dice 86, sale un autito, la siguiente dice 8000 y sale, ¿cierto?, una persona lesionada. ¿Se ve? Ah, ya, ok, perfecto. Se me había pegado un poquito acá, pero ahí corrieron las diapositivas. Ya, gracias. ¿Ustedes lo están viendo? Genial, yo también, ya. Ok, gracias. Bien, entonces, continuamos para no perder el hilo. Recién hablamos de un dato a nivel mundial. A nivel mundial. Dijimos que a nivel mundial de todo el planeta, 3000 personas están muriendo al día. 3000 personas están muriendo al día. Ahora vamos a aterrizar a nivel nacional, a nivel país, en Chile. En el mundo son 3000 personas. En Chile, ¿cuántas personas están falleciendo a causa de los siniestros de tránsito? Lo voy a enmarcar para ustedes, para que sigamos ahí el orden de lo que vamos comentando. De 4 a 5 personas en Chile. Voy a marcarlo con rojo mejor. Ahí sí, para hacerlo más notorio ya. A nivel mundial, entonces, dijimos que al día, en un día, están falleciendo unas 3000 personas. A nivel nacional, en Chile, al día, están falleciendo aproximadamente de 4 a 5 personas. Puede ser en un día más, en un día menos, pero se saca esa cifra, ¿cierto? Nos da la media, el promedio, de 4 a 5 personas. ¿Qué significa esto? Que posiblemente el día de hoy en nuestro país, ¿cierto?, fallezcan aproximadamente unas 5 personas a consecuencia de un siniestro de tránsito. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un dato importante a nivel país. Seguimos a nivel país. Ahora vamos a nivel anual, al año. Al año en Chile tenemos una cantidad de 86.000 siniestros de tránsito informados. 86.000 siniestros de tránsito informados, o sea, que se van tomando los catastros, que van pasando las estadísticas, ¿de acuerdo? Estos 86.000 involucran todo tipo de siniestros, leves, graves, con consecuencias fatales, sin muertes, todo lo que se informa se va sumando y dan como resultado que en un año, en nuestro país, hay un aproximado de 86.000 accidentes, siniestros, con consecuencias graves, sin consecuencias graves. A veces son solamente daños materiales, ya, pero eso nos da, ¿ok? Ya, ahora vamos a las muertes. Dato bastante preocupante, ¿cierto? Siempre uno no quiere hablar de esto, pero es una realidad y hay que hablarla. De estos 86.000 que acabamos de comentar, están muriendo al año en nuestro país, esto es al año, no lo olviden, aproximadamente 1.600 personas producto de los siniestros de tránsito. Al año. En Chile, entonces, un aproximado de 1.600 personas mueren producto de siniestros de tránsito. Y también al año, los siniestros de tránsito en Chile nos dejan un aproximado de 8.000 lesionados. 8.000 lesionados al año. ¿Ok? Un dato bastante preocupante. ¿Ok? Ya. Otro dato. De estos 1.600 fallecidos al año, de estos 1.600 fallecidos, aproximadamente 550 son a consecuencia de atropellos. 550 personas aproximadamente al año en nuestro país fallecen a consecuencia de atropellos, ¿ok? Ahí están todos estos datos estadísticos. Como vemos, el tema tiene bastante datos que hay que ir memorizando. Muy bien, ya. Una pregunta rapidita, a ver si recuerdan. Díganme, a nivel mundial, ¿cuántos son los fallecidos en un día? Y a nivel nacional, Chile, en un día. En un día a nivel mundial, en un día en Chile. Ya, muy bien, 3.000 a nivel mundial, dice Claudio, y Beni. Ya, y Chile, 4 a 5 personas al día, muy bien. Muy bien, al día en el mundo, 3.000 personas fallecidas. Y en Chile, 4 a 5 personas fallecidas. Muy bien, excelente. Lo recuerdan exactamente. Ya, y al año ahora, en Chile, en nuestro país, al año, ¿cuántos fallecidos tenemos al año producto de los siniestros de tránsito? En un año en Chile, unas 1.600 personas fallecen producto de accidentes. 1.600 personas, por ahí alguien se equivocó. Fallecidos. Ahí sale el icono, bueno, bastante tétrico el icono, ¿cierto? Nos muestra una tabula ahí. Eso es para recordar que al año esa es la cantidad de personas que están falleciendo. 86, alguien me puso, no, 86.000 son la cantidad de siniestros en total, con fallecido y sin fallecido.
cantidad de siniestros en total, ¿ya? Y ahí me aporta Génesis, me aporta ¿qué? 550 de esos fallecidos, de esos 1.600, unos 550 son por atropello, es harto. La mayor cantidad son por atropello de fallecidos al año. Sí, es la mayor cantidad que muere es por atropello, ¿de acuerdo? Y muy bien, por ahí, perdón, Klex, medio raro, medio difícil pronunciarlo, Klex, ¿ya? Klex me recuerda ahí también a todo el mundo que al año también en Chile están quedando unos 8.000 lesionados al año. Muy bien. Ahí entonces vamos repasando todos estos datos. Excelente. Voy a borrar las marcas que hice para que sigamos avanzando. Ok. Volvamos hacia atrás entonces, un poquito. Y veamos, acá tenemos otro dato importante acerca de los gastos que generan, ¿cierto?, los siniestros de tránsito en Chile, ¿ya? Aquí justamente vamos a los costos ahora. Muy bien, Erika ahí también está comentando. Costos, 2% del PIB, me comenta Erika. Muy bien, Erika. Es lo mismo que tenemos en pantalla en este momento, ¿ya? Toda esta cantidad de siniestro, aparte de todo el dolor de la pérdida, ¿cierto?, los familiares, los cercanos, que igual lo vamos a ver enseguida eso, también genera un costo a nivel país, ¿ya? Un costo en la economía de nuestro país. Y ese es aproximadamente el 2% del PIB al año. Es la pérdida, ¿cierto?, económica que generan los siniestros de tránsito. Porque uno puede decir, pucha, ya hay siniestros de tránsito, al final los afectados son solamente los conductores, los familiares, los pasajeros. No. Desde el punto de vista económico, todos los chilenos somos afectados. Todos. ¿Por qué? Porque esto afecta al PIB. Hay pérdidas económicas, sí. Hay pérdidas económicas que impactan, ¿ya?, en la economía, valga la redundancia, de nuestro país. ¿De acuerdo? No importa si el siniestro fue en su ciudad o no, ¿cierto? O en otra ciudad, no afecta igual a todos. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un siniestro de tránsito, se daña propiedad pública, propiedad privada, se mueven unidades de emergencia, hay costos administrativos, ¿ya? Y eso, que son hartos costos, ya vamos a ver cómo se desglosan, aproximadamente nos dejan el 2% del PIB. Que uno dirá, el 2% es poquito. No, no es poquito, es del PIB, Producto Interno Bruto, lo cual es harto. Aproximadamente, si lo llevamos por persona ese gasto, aproximadamente nos da que se está perdiendo 6 millones por cada persona, por cada chileno. Se pierden 6 millones de pesos al año. 6 millones de pesos al año, producto de los siniestros de tránsito. Ustedes dirán, no, pero es que yo no lo noto porque yo gané lo mismo trabajando este año y no perdí ese dinero. Usted no lo pierde quizás en sus ingresos personales, no. Pero como contribuyente, todas las personas, ¿cierto?, cuando compramos el comercio, ¿cierto?, siempre estamos pagando un impuesto por todo. Bueno, ahí va esa pérdida, ¿ok? Gastos, o podemos decir dinero, que podrían ser invertidos en muchas cosas, se pierden en siniestros de tránsito. A eso se refiere, el 2% del PIB. ¿Y cómo se puede perder tanto, profe, dirán ustedes? 6 millones por persona. Bueno, veamos. Justamente, no es nada menor, ¿ya? Del momento que se mueve una unidad de emergencia, una ambulancia, una radiopatrulla, ¿cierto?, que salga quizás un vehículo, ya es un gasto en combustible, un gasto en personal, hombre-hora, equipos médicos, ¿ok?, que se están todas moviendo para atender un siniestro de tránsito. Eso ya es un gasto, ¿ok? En un siniestro muchas veces se dañan propiedades públicas, privadas, alumbrado público, semáforo, etcétera. Eso también son gastos materiales. Bueno, los mismos vehículos de los involucrados, ¿ya? Etcétera. Humanos, gastos humanos, ahí tenemos muchos. Las personas que quedan siniestradas, obviamente que quedan imposibilitadas muchas veces de trabajar. Imagínense que una persona siniestrada, lesionada, ¿cierto?, quizás de manera bastante grave, ya sea el sostén de esa familia, sea, ¿cierto?, el principal ingreso de esa familia, va a quedar imposibilitada de trabajar, ¿ya?, de seguir laborando. Entonces, la pérdida humana también conlleva pérdidas económicas. Y gastos administrativos también hay muchos. Obviamente, desde la investigación, gastos judiciales, ¿cierto? Y todo lo que conlleva mover este aparato administrativo son gastos, en horario, en tiempo, etcétera. Así es que todos esos gastos, son múltiples gastos que se ven ahí, conlleva aproximadamente al año al 2% del PIB. Eso es lo que generan los siniestros de tránsito. Y recordar que
Donde ocurre el siniestro, afecta a todo el país. ¿Ya? Que ocurre en Arica, que ocurre en Punta Arenas, afecta igual. ¿De acuerdo? Entonces, los siniestros de tránsito es un tema que sí impacta en nuestra economía. Sigamos. Otro dato importante, ahora nos vamos al punto de vista un poco más emocional, no solamente impacta la economía, sino que también hay dolor, hay sufrimiento de personas. ¿Ok? Se estima, según los estudios, según el libro El Nuevo Conductor, que por cada persona que fallece en un siniestro de tránsito, hay 100, aproximadamente 100 personas que están sufriendo esa pérdida. ¿Ya? Y esto impacta, claro que sí impacta en todo ámbito, porque una persona, ¿cierto?, que está sufriendo la pérdida de un cercano, de un ser querido, de un familiar, o de un conocido incluso, ya es una persona que entra en un estado emocional bajo. ¿Ok? Entonces también se nota, ¿ya? Afecta. 100 personas. Y esto no involucra solamente a los familiares. Pueden ser compañeros de universidad, del colegio, ¿cierto? Vecinos, amigos, conocidos. No solamente el círculo familiar cercano, sino que todas las personas que de alguna u otra manera conviven, coexisten, conocen a las personas fallecidas, sufren la pérdida de alguna manera. En menor, mayor grado la sufren. ¿Ok? Aproximadamente entonces 100 personas sufren la pérdida de cada fallecido. Es más, podríamos ir un poquito más lejos. Una vez en cuanto escuchan las noticias, díganme que no es impactante, sobre todo cuando hay niños siniestrados, ciertos niños, lamentable la noticia, fallecidos. Ocurra donde ocurra, no los conozca, usted no lo haya visto nunca. Realmente pesa el corazón y genera un dolor. A veces uno ni siquiera quiere escuchar noticias por lo mismo. ¿Ya? Es importante estar informado, sí, pero a veces uno evita estos dolores. Pero generan un impacto emocional. ¿Ok? Entonces, eso es un dato igual que aparece en la pregunta de examen, no olvidar. Esta pregunta, lo que ustedes están viendo en pantalla, aparece como pregunta del examen. ¿Ok? El impacto emocional en las personas. Bien, sigamos. Ya. Habíamos dicho anteriormente que en Chile, en nuestro país, están falleciendo al año unas 1.600 personas producto de los siniestros de tránsito. De esas 1.600, unas 550 son a consecuencia de atropellos, convirtiéndose esta cifra en la causa que genera mayor cantidad de fallecidos. Mayor cantidad de fallecidos se producen por los atropellos. Entonces es un tema bastante serio. Tomando en cuenta entonces este dato, es que nos remontamos acá a esta nueva diapositiva y nos muestra acá un estudio importante. ¿Ya? Los atropellos obviamente están ligados también a la fuerza del impacto en que se produce este atropello. Y recordemos que un atropello es un impacto de un vehículo, de un móvil, ¿cierto?, con una persona que va a pie, con un peatón. Peatón es una persona que se desplaza a pie. Obviamente que un impacto entre una persona que va a pie con un móvil, el que sale perdiendo siempre es el peatón, la persona, el transeúnte. ¿De acuerdo? Ya, y esto está ligado también con la fuerza del impacto, o sea, con la velocidad. La velocidad juega un papel preponderante en la gravedad de este tipo de siniestro. ¿Ah? Es por eso también que en carreteras, en zonas interurbanas, donde la velocidad es mayor, generalmente las consecuencias son fatales, generalmente. ¿Ya? Ahora veamos, acá un estudio interesante que nos dice que, por ejemplo, a ver, voy a ir marcando esto para que ustedes me vayan siguiendo. Por ejemplo, una persona que es atropellada a 30 kilómetros por hora tiene el 90% de posibilidades de sufrir aquel impacto, aquel siniestro. ¿Ya? Bastante posibilidad sobre ello, o sea, podemos decir que hay un impacto, pero no es de gran consecuencia. Tiene muchas posibilidades de sobrevivir. ¿Ok? No de gusto, y ustedes recordarán igual que en las zonas de colegios, ¿cierto? Y en muchas zonas donde se mueve gran cantidad de gente, también puede ser cercano a los consultorios, ¿cierto? Etcétera, en esos lugares. Las velocidades máximas permitidas son de hasta 30 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, un impacto a esa velocidad, ¿ya? Se supone que no son tan fuertes y tienen muchas posibilidades de sobrevivir la persona siniestrada. Ahora, si aumentamos en 20 kilómetros más la velocidad, se aumenta bastante poco, va de 30 a 50, las posibilidades de sobrevivir se reducen significativamente, al 50%, imagínense. Si una persona atropellada a esa velocidad tiene solo un 50, solo la mitad de posibilidades de sobrevivir al atropello, un 50%. ¡Wow! Y miren cómo cambia.
Si vamos 10 kilómetros más a mayor velocidad, ¿cómo crece la fuerza del impacto de un vehículo? Increíble, ¿eh? A 60 kilómetros por hora, una persona atropellada a esa velocidad tiene solo un 10% de posibilidades de sobrevivir. Bastante pocas posibilidades. Y miren, solo aumentó de 50 a 60, 10 kilómetros. ¿Ya? Y la posibilidad de sobrevivir se redujo demasiado a un 10%. Por eso igual, claro, ahí me está escribiendo Beni, ¿sí se pronuncia bien? Beni dice, probablemente muere, exactamente. Si es atropellado a 60 kilómetros por hora, tiene altas posibilidades de fallecer, de morir esa persona, ¿ya? Por eso ustedes recordarán igual que hace algunos años atrás, varios años atrás, esto fue antes de pandemia, si mal no recuerdo, sí, se cambió la velocidad máxima en zona urbana. Algunos a lo mejor lo recuerdan, que en zona urbana antes, hace varios años atrás, se permitía hasta 60 kilómetros por hora, la velocidad máxima para circular dentro de la ciudad, ¿ok? Y después se redujo a 50. Hubieron muchos automovilistas que reclamaron este proyecto, ¿cierto? Que era como demasiado exagerado, ya andar demasiado lento, pero eso no es de gusto, es en base a estos estudios. O sea, se reduce bastante igual la posibilidad de que muera la persona si se baja un poco más la velocidad. Y es por eso que en zona urbana hoy en día la velocidad máxima permitida es de hasta 50 kilómetros por hora. ¿Ok? Muchos no lo respetan, obviamente, pero esto va ligado de acuerdo a estudios. Ya, entonces tener en cuenta cómo impactan las velocidades y cuál es el efecto, ¿cierto?, tan importante que tiene en los siniestros. Mayor velocidad, sin duda que mayores consecuencias. Si es con atropello, es muy importante el tema de la velocidad que llevamos. Bien, otro ahí lo que habíamos marcado, a no olvidar. También son preguntas de examen estas, ¿eh? No olvidar. Sigamos. Muy bien. Acá tenemos otros datos importantes referidos a un segmento de la población. No hablo especialmente de la población joven, de los 15 a 29 años. ¿Qué pasa con ese segmento? Con ese rango etario. ¿Ya? Los estudios dicen, el libro El Nuevo Conductor nos dice que son las personas que tienen mayor mortalidad, o sea que en ese rango de edad se encuentra la mayor cantidad de muertes a consecuencia de siniestros de tránsito, en el rango juvenil, de 15 a 29 años. Que me comenta Marlin, dice en el libro, sale que en un 65 kilómetros, claro, en un 65 kilómetros por hora sería, ¿cierto? Página 9. Gracias, Marlin, ahí, Marlis hace un comentario muy bueno para que pueda usted ubicar la página y leer justamente lo que acabamos de comentar, que ya a 65 kilómetros por hora, o sea, aumentó 5 kilómetros por hora más y ya las posibilidades de morir casi suben a un 100% del atropellado. Gracias, Marlin. Ya, entonces, volviendo a lo que está en pantalla ahora, ese rango de edad, los jóvenes, ¿cierto? Entre 15 a 29 años, se encuentra la mayor cantidad de fallecidos. ¿Ok? Ojo, que acá está hablando de en general. O sea, esto no es solamente conductores. Esto apunta a peatones, pasajeros, conductores igual. ¿Ya? Está la mayor cantidad de fallecidos, ya sea como peatones, transeúntes, ¿cierto? Que viajen en transporte público, que viajen en vehículos particulares, ya sea que vayan conduciendo al volante o que vayan de acompañantes, ¿cierto? De pasajeros, como sea. La mayor cantidad de fallecidos se encuentra en ese rango de edad, 15 a 29 años. Cubre todo el segmento de la población de esa edad. Ya no solo conductores, en general, no se olvide. ¿De acuerdo? Ya. ¿Para qué? Para que lo comparen con el siguiente dato que viene ahora, hacer la diferencia. El siguiente dato que tenemos ahora habla solamente de conductores. Este es solamente de conductores. Vuelvo a la página atrás. El dato anterior se refería a la población en general, conductores, peatones, pasajeros, lo que sea, la mayor cantidad de fallecidos, rango de edad, 15 a 29 años. ¿Ok? Ya. Ahora hablemos de los conductores. La mayor cantidad de conductores fallecidos se concentra en el rango etario entre los 18 a 29 años, o sea, jóvenes también, personas jóvenes, representando el 27% del total de los conductores fallecidos en siniestros de tránsito. O sea, la mayor cantidad. Y en su mayoría varones, que algo ya vamos a ver. ¿Ok? Entonces corresponden al mayor grupo de conductores fallecidos, 27%.
jóvenes. Sigamos. Sin embargo, no son los usuarios más vulnerables. Mira, increíble esto, ¿ah? Hay otro tema, que también está en el libro del nuevo conductor, que hace alusión a los usuarios vulnerables. Usuarios vulnerables, ¿ya? Y dentro de los usuarios vulnerables tenemos a los niños y los ancianos. Son los que están como más expuestos, dentro de lo que son peatones, ¿ya? Peatones, ¿cierto? ¿Ya? Usuarios vulnerables peatones, los más vulnerables son niños y ancianos, obviamente por sus condiciones. Pero, curiosamente, no son los que más fallecen. Los que más fallecen son los jóvenes. Increíble. Sigamos. Ya. Esto ya lo habíamos comentado delante al principio, cuando explicamos por qué a los accidentes de tránsito ya no le llamamos accidentes, sino que le llamamos siniestros. ¿Por qué le llamamos siniestros? Porque no tienen nada de accidentales y la gran mayoría se pueden evitar. La gran mayoría de los accidentes, cuando se hace el estudio, ¿cierto? Después los especialistas dicen, ¿pero este accidente era evitable? Empiezan a hacer todo el estudio. Sí, pues, era totalmente evitable. Si quizás el conductor se hubiera comportado de otra forma, si quizás el conductor no hubiera sobrepasado algunos límites, si hubiera tomado mayores precauciones por este o este motivo, ¿ok? Entonces, los estudios demuestran que la gran mayoría son evitables, porque son por error humano, o sea que de accidentales no tienen nada, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es esa gran mayoría? Un 90%. Ocurren por falla humana. Eso también nos dice que los que son por otras circunstancias son muy poquitos. A ver, en realidad, accidentes que ocurran por razones fuera del error humano son muy, pero muy escasos. Cosas como que de pronto, no sé, producto de un terremoto, de un aluvión, el camino se vino abajo. Y los vehículos terminaron cayendo en ese lugar. Ahí tendríamos un siniestro por causa de la naturaleza, donde quizás la mano humana no intervino. No tenía nada que ver el ser humano. De ese tipo de siniestros son muy pocos. La gran mayoría ocurre por error y consecuencia humana. ¿Ok? Incluso antes se decía que hay accidentes por falla técnica. Ya, ok, está bien, por falla técnica. Pero igual son atribuibles al error humano. ¿Por qué? Porque las condiciones técnicas de los vehículos están ligadas a la responsabilidad del ser humano. ¿Quién debe revisar el vehículo? ¿Quién debe repararlo? ¿Quién debe hacer los mantenimientos? El vehículo no lo hace por sí solo, ¿cierto? Es el propietario, el conductor, el que está en eso, el mecánico que quizás se equivocó y no hizo el mantenimiento como correspondía. Entonces, todo eso son errores humanos. Por ende, podemos decir que accidente por falla técnica casi no existe, porque están ligados al error humano igual. Por falla vial, de acuerdo, un accidente por falla vial. Pero ¿quién es el encargado de mantener las vías? No hay organismos, ¿cierto?, encargados de esto, entidades que tienen que mantener las carreteras, el estado, las condiciones, la señalética y todo lo demás. Ok, si faltaba una señal, si no la colocaron, si el pavimento está roto mucho tiempo y un vehículo terminó volcando por aquello, ¿quién es el responsable? También son personas, son seres humanos. Entonces también se le atribuye al error humano. Como ya había dicho, son muy pocas las situaciones que generan un siniestro donde no esté la responsabilidad del ser humano. Son muy pocas, ¿ya? Y muy escasas, como muy, podemos decir, fortuitas. Situaciones fortuitas, ¿ya? Ahí nos deja entonces ese dato importantísimo. Ya, sigamos. La gran mayoría en todo caso de todo esto que yo hablé ocurren por malas maniobras de los mismos conductores, ¿eh? Y también peatones. Hay muchos siniestros que los generan los peatones, ojo con eso. Seguimos, mientras voy a leer lo que me dice acá Juanito Suárez, me dice, las persecuciones generan muchos siniestros, fue víctima, gracias a Dios me salvé. ¡Wow! Mira, aquí Juanito nos muestra Juan Suárez, nos comenta una experiencia bastante impresionante, ¿ah? Y no habla de persecuciones. Yo me imagino persecuciones, ¿cierto?, policiales, a quizás situaciones ligadas a delitos, ¿cierto? Delincuentes huyendo en vehículos, que obviamente son perseguidos. Y esas persecuciones, claro que sí, pueden generar situaciones, pero gravísimas, porque imagínense, un delincuente que va arrancando en un vehículo, no va a medir consecuencias. No va a medir consecuencias si tiene que pasar sobre una acera, atropellando personas y todo lo demás.
Y las policías muchas veces que van persiguiendo también pueden cometer errores. También porque van a alta velocidad a veces, ¿cierto? Persiguiendo y podrían equivocarse, podrían cometer errores, podrían quizás no seguir el procedimiento adecuado. O sea, pueden pasar muchas situaciones. Y claro que sí, las persecuciones son muy peligrosas. Sí. Perfecto. Bueno, hay muchas situaciones, también podemos decir animales sueltos en la vía y todo lo demás, que también está el ser humano, también, estoy hablando de ganado, animales grandes, ¿cierto? Sueltos en la vía. También está el ser humano, la responsabilidad del humano también está vinculada a estas situaciones, ¿ya? Veamos acá. Acá tenemos otro dato importantísimo, miren. Un dato bastante negativo para los varones acá. La estadística nos muestra que, nos dice que la gran mayoría de los conductores fallecidos siniestrados, ¿cierto? Son varones, ¿ya? Dijimos que, hemos dicho que un 90% de las situaciones que terminan en siniestro de tránsito son por error humano, ¿ya? Ok. Ahora, en cuanto a los conductores fallecidos, que terminan, ¿cierto?, perdiendo la vida en siniestro de tránsito, los estudios nos dejan que la gran mayoría son varones. De cada 10 conductores fallecidos, al menos 9 son hombres. ¡Wow! Hay un estudio, no está acá, pero sí está en algunos manuales por ahí, de hace varios años, los vengo leyendo, y sigue siendo la misma tendencia. Y este estudio dice así: si usted es varón y tiene entre 18 y 29 años, repito, escuchen bien, si usted es varón y tiene entre 18 y 29 años, tiene altas posibilidades de sufrir un siniestro de tránsito en su vida como conductor. Ese dato les da. Así que tener cuidado, conductores varones sobre todo, que estén en ese rango de edad. Las estadísticas muestran que son los más siniestrados, ¿ok? Igual alguno podría decir, no, pero es que son más la cantidad de varones los que conducen que las damas. Es cierto, es verdad. Si empezamos a sumar, es mucho más grande el número de varones que están al volante. Aunque esto con el tiempo igual se ha ido equiparando un poco. Pero aún son mucho más los hombres que conducen. Pero pese a eso, si llegaran a ser iguales, igual la cantidad de damas, igual la cantidad de varones, en igualdad, ¿cierto?, de número, conduciendo un vehículo o conduciendo vehículos en general, igual, aún así, la mayor cantidad de siniestros o personas fallecidas están los hombres, están los varones, ¿ya? Y esto no es solamente la conducción, pueden buscar en cualquier dato estadístico en otro orden de cosas. En trabajo, en deporte, extremo, ¿cierto? Generalmente son más los varones que fallecen, se arriesgan más, ¿ya? Da ese dato. Somos los hombres generalmente lo que, a lo mejor, por cierta naturaleza, tendemos a arriesgarnos más y son los que más mueren. ¿Ok? Ya. Que me comenta Benny, me dice, pregunta de los exámenes. Igual sí, Benny, todo esto que estamos viendo y todos los datos estadísticos que aparecen aquí en la pantalla son preguntas que aparecen en el examen, tal cual. Acá la amplificamos un poquito más para que ustedes las recuerden, ¿ya? Le vamos añadiendo más situaciones y algunas experiencias para que sea más fácil recordar por ustedes, pero estos datos aparecen como preguntas en el examen, ¿ok? Ya. No olvidar entonces. Y los varones a cuidarse más también, porque los datos muestran estadísticas preocupantes, ¿ah? Ahí está. Y acá tenemos otros datos igual importantes a analizar, ligado a todo lo que hemos visto hasta ahora. A ver, acá a ustedes lo voy a hacer participar un poquito y quiero que me digan con qué pueden asociar estas figuras que está acá. Por ejemplo, tenemos una figura donde salen como unos edificios, ¿cierto? Lo voy a marcar acá. Tenemos ahí una figura que nos muestra como unos edificios. ¿Con qué lo asociamos? ¿Con qué zona? Y la otra nos muestra como unas colinas y hay un establo ahí. ¿Con qué podemos asociar esta figurita? Muy bien, y ahí me comentan con la zona urbana y rural, ¿cierto? Ya, entonces aquí tenemos datos, muy bien, zona urbana y rural, sí. Entonces tenemos datos importantes asociados a estas dos zonas. Zona urbana, las ciudades, las zonas pobladas, zona urbana. Zonas rurales, obviamente el campo, que muchas veces están cruzadas por carreteras, ¿ya? Por carreteras, ¿cierto? Donde se corre más, porque se permite mayor velocidad en las zonas rurales. ¿Ok? Las autopistas cruzan grandes zonas rurales en nuestro país, ¿ya? Zona urbana y zona rural, ¿ya?
¿Qué dato tenemos acá? Dice 85% en zona urbana. ¿Qué pasa con el 85% más siniestro abajo? Dice. Eso nos dice que en la ciudad ocurre la mayor cantidad de siniestros, de accidentes. ¿Dónde se da? En la ciudad. ¿Hay más siniestros? Sí, un 85%. ¿Por qué ocurre eso? Obvio, porque hay mayor cantidad, hay mayor movilidad, mayor cantidad de vehículos, de transeúntes, ¿cierto? Hay más movimiento. Por eso hay más siniestros, pero menos fallecidos, me escribe Víctor. Correcto, porque en la zona urbana, y acá está el factor velocidad que ya habíamos hablado, muy importante el factor velocidad, en la zona urbana estamos obligados a los vehículos, los conductores, a conducir a menos velocidad, ¿cierto? 50 es la máxima, ¿ok? Ya, la gran mayoría de los siniestros dejan generalmente consecuencias leves. A veces ni siquiera hay heridos, nada, solamente daños materiales, ¿ok? Entonces, hay muchos siniestros, sí, pero de esos siniestros son pocos los con consecuencias fatales. Son pocos. Muchas veces son topones entre vehículos, a lo mucho por ahí se quebran focos, se doblan parachoques, cosas como esas, o se daña alguna propiedad pública o privada, pero no pasa más allá de eso. O heridos leves. Esto gracias a que las velocidades son más bajas, ¿ya? Pero hay muchos siniestros en número, porque es mayor la cantidad de movilidad que hay, de vehículos en circulación, etc. ¿Ok? Pero con consecuencias menores. Ahora vamos a la zona rural. En la zona rural, en cuanto a cantidad, no ocurre mucho siniestro, porque hay menos afluencia de vehículos, obviamente. No ocurren muchos siniestros. Pero de los que ocurren, generalmente terminan siendo fatales, graves, por la velocidad. El 60% de fallecidos. Hay más fallecidos en la zona rural. O sea, es como una paradoja, es como contraproducente. Hay menos siniestros, pero más fallecidos. Zonas rurales, carreteras. Menos siniestros, pero más fallecidos. Factor velocidad preponderante. Volvemos a la ciudad, mayor cantidad de siniestros en la ciudad, en la zona urbana, pero menor cantidad de fallecidos. Increíble cómo la velocidad marca una tendencia muy importante. No olvidar entonces esos dos datos, ahí los voy a leer, y claro, Víctor ahí está corroborando lo que yo digo, ¿ya? Dice menos fallecidos y hay más muertes en zonas rurales. Muy bien. A eso se refiere entonces, estimados, esos datos. Ahí igual lo pueden leer más abajo. ¿Qué me comenta Víctor? Víctor me dice, profesor, eso pasa por... Exactamente, es el factor velocidad. Mira, Víctor, ojo, no, a ver, muchas veces se puede respetar la velocidad. Acá hay un dato importante que tú tocaste, Víctor. Hiciste ahí un comentario muy bueno que me va a dar pie para que pueda explicar algo. Miren, atento. Por favor, ¿alguien me puede escribir cuáles son las velocidades máximas permitidas en zonas rurales? Para vehículos livianos, hablemos de vehículos livianos, vehículos particulares. ¿Cuáles son las velocidades máximas permitidas en zonas rurales? ¿Me lo pueden escribir ahí? 100 y 120, excelente, muy bien, tal cual. Eso quería escuchar, eso quería leer. 100 y 120. Perdón. Perfecto, estamos claros con esto. 100 y 120 en autopista. Esas son las velocidades máximas permitidas en zona rural. Imaginemos un siniestro que ocurre a 100 kilómetros por hora. La persona respetó la velocidad, se puede decir sí, iba dentro del rango de velocidad permitido. Sin embargo, igual se produjo un siniestro y con consecuencias fatales, con muertos, imaginen, con muertos. ¿Ya? ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que muchas veces la velocidad máxima permitida no es la más segura. Tener bien en cuenta eso, ¿ya? Entonces podemos decir, claro, en zonas rurales hay siniestros con consecuencias fatales, como me ha escrito Víctor, porque no respetan las velocidades máximas. No, no. Sí las respetan. Muchas veces sí. También a veces se pasan. También hay conductores que dan 140, también hay 150, también ha habido siniestros a esa velocidad, y eso es ya bastante, es gravísimo, obviamente, pasarla, ¿ya? Pero vuelvo al tema, al punto que quiero tocar. Muchas veces sí se respetan las velocidades, muchas veces sí van dentro del margen legal, pero igual se produce siniestro, y esas velocidades son muy altas, que igual terminan con consecuencias fatales. Entonces, ¿qué nos deja eso como enseñanza? Que muchas veces la velocidad máxima permitida no es la más segura, ¿ok? Porque aquí hay otro concepto sumamente importante, que se llama velocidad razonable y prudente, ¿ya? ¿Qué significa eso? Ya, ejemplo, me traslado por una carretera, la velocidad máxima permitida es 100, voy a 90 yo.
voy a 90 por aquella carretera. Y justo ese día se mata lloviendo. Hay temporal, hay lluvia, mucha agua en la calzada, se me empañan los vidrios. Y pese a eso yo digo, no, si voy a 90, voy dentro de lo que permite la ley. Pero cuidado, no voy dentro de lo que es razonable y prudente. Si las condiciones climáticas están así, claro, ok, está bien, la ley me permite hasta 100, pero yo como conductor debo usar el criterio, la razón y la prudencia. Digo, no, ni siquiera 90 seguro, voy a 80, 70, y ahí voy a ir regulando y variando, ¿cierto? De hecho, sin ir más lejos, les pongo otro ejemplo personal. Hace un tiempo atrás hubieron temporales casi en todo el país. La zona centro y sur del país fue azotada por temporales el mes que pasó, ¿cierto? Ya los últimos días de mayo. Y me tocó justamente ir por carretera. Una carretera, más encima autopista. Más encima me tocó ir por autopista. La velocidad máxima permitida, ¿cuál era? 120. ¿A cuánto iba su profe? Iba entre 70 y 80 su profe. Pese a que me permitían 120, su profe iba entre 70 y 80. ¿Por qué le estoy transmitiendo esta experiencia? Para que ustedes vayan analizando y vayan viendo que muchas veces la velocidad máxima permitida no es la más segura. Y usted como conductor es el encargado de adecuar su velocidad a las condiciones del momento. A las condiciones del momento. No existe la velocidad, o sea, existen los límites, pero no una velocidad, ¿cierto?, determinada que yo pueda decir, anda, esa velocidad va a ser la más prudente. No. Muchas veces me preguntan igual, profe, ¿qué velocidad tengo que llevar el día de mi examen? Y yo lo único que le puedo decir como respuesta a esa pregunta es, no te pases el límite, pero la velocidad que tú vas a llevar va a depender de las condiciones que se te presenten. Y de partida, yo no conozco el tránsito, cómo es en la zona que tú vas a conducir, no conozco cómo va a estar el clima el día que tú vas a conducir, no sé si las calles por donde tú vas a pasar están pavimentadas, están rotas, no sé si hay muchos pasos peatonales, no sé si hay muchos semáforos, quizás vas a tener que moverte muy lento a la vuelta de la rueda siguiendo una fila de vehículos, o quizás vas a tener calles despejadas. Entonces, eso depende del criterio. Usted constantemente, este es un tema que he hablado mucho, debe variar la velocidad, adecuarla. Sobre todo en zona urbana, la velocidad nunca es fija, jamás es fija. Usted con suerte anda 2 cuadras a una velocidad y ya tiene que adecuar de nuevo, ya sea subir o bajar, así en zona urbana. En carretera es más fijo, pero igual debe adecuarla de acuerdo a las condiciones que se van presentando. Visibilidad, sol de frente, lluvia, viento, agua en la calzada, es de noche, de día, está atardeciendo. Son, pero muchas las condiciones, ¿de acuerdo? El tema velocidad da para mucho para hablar, estimado, como ustedes se dan cuenta, ¿ya? Para tener en cuenta eso. Entonces, subestimar las condiciones del momento también es muy peligroso. Ahí porque me está escribiendo Javier, sobreestimación del conductor, sí. Sobreestimación de la capacidad de conductor, eso pasa mucho en los jóvenes. Por eso en ese rango etario se encuentra la mayor cantidad de fallecidos, de conductores fallecidos, 18 a 29 años. Los conductores sobreestiman mucho su capacidad, pero también hay conductores que subestiman las condiciones del momento. Las condiciones. Pese a que las condiciones estén malas, dice, no, si la carrera se puede ir hasta 100. Y le dan hasta 100. Cuando deberían ir a mucho menos porque les tocó un día con condiciones no favorables. ¿Ok? Tener en cuenta todos esos factores estimados. Ya. Exactamente. Ahí me fui más en el tema velocidad, pero un tema súper importante el tema velocidad, no solo por la seguridad de ustedes el día de mañana, obviamente que eso es como lo más importante. También en el examen el tema velocidad tiene doble puntaje, no se olviden. Sigamos avanzando entonces en nuestra presentación. Este tema no es muy largo porque es un tema bastante estadístico, ¿ya? Pero da mucho que hablar igual y muchos ejemplos. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? Volviendo a la zona rural, que ya sabemos que en las zonas rurales y en las carreteras es donde tenemos la mayor cantidad de fallecidos. No la mayor cantidad de accidentes, pero sí la mayor cantidad de fallecidos, ¿ya? ¿Por qué se pueden producir generalmente esta mayor cantidad de fallecidos en carretera? Ya, tenemos varios factores. Y esto que tenemos acá lo podemos englobar a lo que yo acabo de decir también, el subestimar las condiciones, todas las condiciones en general. Por ejemplo, conductor que se encuentre cansado, está subestimando sus condiciones propias. Puede que la carretera esté impecable, en buenas condiciones, todo lo demás, pero ese conductor quizás no durmió bien la noche anterior y al otro día está cubriendo un recorrido de 2 horas o 3 horas al volante. Cansancio del conductor.
Conductores también que beben. Bueno, esto también se da tanto en la ciudad como en carretera. En carretera es peor por la velocidad. Las consecuencias pueden ser mayores también. Mucho conductor, después de haber bebido o bajo la influencia, ¿cierto?, del alcohol, cubrir tramos en carretera también. Sobreestimar las capacidades, sí, y algo que está muy ligado también a los jóvenes, ya lo dijimos. ¿Ya? Y es algo que justamente me está escribiendo Javier ahí. Subestimación del conductor a causa del siniestro de tránsito, claro. Y el exceso de velocidad. La velocidad ya hablamos mucho de eso. O sea, no llevar la velocidad adecuada, y eso ya lo hablé bastante. Recordar nuevamente que no la velocidad máxima permitida siempre es la más segura. Aunque usted le esté autorizado a 100 o 120, muchas veces usted tiene que ir a menos, porque las condiciones no dan para ir a esa velocidad. ¿Ok? Ya hablamos bastante de eso. Entonces, al final dice, siniestro de tránsito en carretera, viéndose involucrado un solo vehículo, también es una constante, esta que dice que al final, tener en cuenta, también es una constante que se da mucho. En carretera, estimado, hay muchos siniestros donde se ve involucrado un solo vehículo. O sea, que no haya otro participante. ¿Y por qué se terminó siniestrando un solo vehículo? Porque justamente sobreestimó sus capacidades. Tomó una curva a mucha velocidad, estaba quizás lloviendo y no tomó las precauciones, salió del camino, terminó en una cuneta, se quedó dormido al volante, iba muy cansado, salió de la vía o iba bajo la influencia de sustancias prohibidas como alcohol o drogas. Un solo vehículo involucrado, exactamente. El día de ayer, nada más me acuerdo, estoy en un grupo de transportistas, entonces me acordé acá cerca de la ciudad, cuidado porque en kilómetro tanto, vehículo volcado. ¿Producto de qué? No, nadie sabe, pero hay un vehículo atravesado, volcado en la carretera, ¿cierto? En este momento se dirige bombero y estaba bloqueando una de las pistas en la autopista, para encima de la doble vía. O sea, terminó siniestrándose solo, sin la participación de otro vehículo. ¿Ok? Bien, tomar en cuenta entonces igual ese dato. Hay un buen número de conductores que terminan siniestrándose solos, simplemente producto de sus excesos. Ya. También se producen siniestros, y esto ya lo había comentado un poquito, a consecuencia del estado del vehículo. Sí, del estado del vehículo. O sea, vehículos en malas condiciones también generan siniestros. Antes de continuar hablando de las condiciones técnicas del vehículo, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Les voy a hacer una pregunta. Y ojo, que esta pregunta va un poquito difícil, va un poco difícil y presta para confundirse. Quiero que me digan ¿cuál seguridad que incorpora el vehículo? Primero que nada les recuerdo que los vehículos, ¿cierto? La seguridad que incorporan en su aspecto técnico se clasifican en dos. Seguridad activa y seguridad pasiva. Recuerden, seguridad activa y seguridad pasiva, sí. Sí, muy bien, Daniela, pero esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta principal que quiero hacer. Muy bien. Los vehículos incorporan dentro de sus aspectos técnicos esos dos tipos de seguridad, el activo y el pasivo, ¿de acuerdo? Ya. Quiero que me respondan ahora. De esas dos seguridades, la activa o la pasiva, ¿cuál de ellas, en estar en malas condiciones o en condiciones defectuosas, es la que genera los siniestros? ¿La activa o la pasiva? ¿Cuál de ellas es la que genera los siniestros de tránsito? ¿La seguridad activa o la seguridad pasiva? ¿Me pueden responder eso? Excelente, pensé que se me iban a equivocar. Es la seguridad activa, la cual al no estar en condiciones es la que podría generar un siniestro. ¿De acuerdo? La activa, sí. La activa porque la activa es la que mueve el vehículo. La seguridad activa, no la olviden, es la que hace que el vehículo funcione, se desplace, se mueva, pueda frenar, pueda avanzar, ¿cierto? Se pueda guiar el conductor pueda operar, maniobrar con el vehículo, es la seguridad activa. Si la seguridad activa falla, puede generar un siniestro. Ahora pasemos a la seguridad pasiva, hablemos un poquito de la seguridad pasiva. Y si la seguridad pasiva falla, ¿qué es lo que puede generar si la seguridad pasiva falla? Hablemos de la pasiva ahora. Ya sabemos que si la seguridad activa falla, genera siniestro, ¿cierto? Ya. Hablemos de la pasiva ahora, pasiva. Si esta falla, ¿qué genera? No quedarse en pana, Javier, no. Si la seguridad activa genera eso, Javier. Si la seguridad pasiva falla,
genera situaciones de lesiones o muerte en las personas. La seguridad pasiva es la que protege, no se olvide, a las personas. La seguridad pasiva protege a las personas para que sufran los menores daños posibles. ¿De acuerdo? La seguridad pasiva protege nuestra integridad física, la que actúa una vez que se ocurrió el siniestro. La seguridad pasiva no te evita el siniestro. Escuchen bien, la seguridad pasiva no evita el siniestro. La seguridad pasiva no va a hacer que usted quede en pana, no. No va a hacer que usted evite volcar, no. La seguridad pasiva usted lo protege cuando ya ocurrió el siniestro. La seguridad pasiva, entonces, la encargada de proteger a las personas. ¿Para qué? Para que ojalá no mueran, punto 1. Y para que ojalá sufran los menores daños posibles. Si la seguridad pasiva falla, las personas pueden morir o pueden sufrir altas lesiones, ¿ya? Daños corporales, físicos. ¿De acuerdo? Sí, tal cual, Maldi. Ahí me diste un par de ejemplos. Cinturón de seguridad es como la principal. También tenemos el airbag, tenemos todos los elementos de la cabina que nos protegen. La misma cabina es pasiva y activa. Ya los vidrios inastillables, la columna de la dirección colapsable para que no terminemos apretados contra el volante, ¿cierto? Todas las formas interiores del vehículo, amigable con los ocupantes del vehículo para que no nos dañemos contra los bordes, las aristas que tenga el vehículo. Cada vez los vehículos se fabrican con más seguridad pasiva. Hay algunos vehículos que tienen techo acolchado. ¿Se han dado cuenta para qué? Para que en caso de siniestro nos dañen lo menos posible. La resistencia al vuelco del vehículo también es pasivo. Todo lo que protege para que suframos los menores daños posibles es pasivo. ¿De acuerdo? Y activo es lo que evita, es lo que genera, lo que previene, que ojalá no ocurra accidente. Lo que hace que el auto funcione, que el auto avance, que el auto frene, que el auto se desplace, que usted lo pueda conducir, que usted lo pueda guiar en zona urbana, en zona rural. ¿De acuerdo? Eso es activo. Entonces, activo previene, no lo olviden. Con estos conceptos, activo previene. Pasivo protege. Una vez que ya ocurrió el accidente, los elementos pasivos nos protegen. ¿Ok? Me pregunta más el ejemplo de seguridad activa, ya lo he dicho. Todo lo que mueva el vehículo, desde los neumáticos, la tracción, caja de cambios, las mismas luces para que te puedan ver, los espejos para que usted pueda ver, los vidrios son pasivos y activos. ¿Ya? La cabina es pasiva, hay varios que son pasivos y activos, ¿de acuerdo? Todo lo que mueve el vehículo, la suspensión, la dirección, amortiguación del mismo que nos da estabilidad, los puntos de equilibrio del vehículo con que están desarrollados, ¿de acuerdo? Los fabricantes de vehículos tienen altos estándares ya de exigencia. Ellos someten a los vehículos a pruebas, ¿cierto?, bastante exigentes, a circular una gran cantidad de kilómetros por hora en los bancos de prueba que ellos tienen, experimentales, para ver cómo se comporta el vehículo. Cuando fabrican un neumático, no es fabricado al azar. También su comportamiento en el tiempo, con agua, sin agua, con nieve, etc. ¿Ya? Son puestos a pruebas. Y de acuerdo a esos estándares, ellos terminan confeccionando y fabricando el vehículo. Obviamente que hay vehículos de mayor calidad y menor calidad de acuerdo a su costo, obviamente que sí. Pero todos deben cumplir ciertos estándares, normas internacionales de seguridad. ¿Ok? Un vehículo, por ejemplo, si usted acelera de 90 a 100, no debería volar. Imagínense que ya aceleró un poco y se empezó a despegar del pavimento por el efecto de la velocidad. Ese vehículo no está bien constituido. O empezó a acelerar y el vehículo se empezó a ir de lado. Hay un problema en sus puntos de equilibrio, en la suspensión. Entonces está todo eso pensado para que usted lo pueda conducir con seguridad. Eso se llama seguridad activa. ¿Ok? Ya. Y la gran mayoría de los siniestros que ocurren por falla técnica no es por culpa del vehículo. El vehículo viene con los estándares de seguridad activa normal que se exige para que pueda circular usted, para que pueda frenar, para que pueda dar vuelta en una esquina, para que pueda avanzar. Usted enciende las luces del vehículo y estas se deben encender, ¿ok? Pero es el conductor o el dueño del vehículo, también podemos decir, el encargado de que después, con el tiempo, vayan haciendo los mantenimientos, cada cierto tiempo, que siga una tabla periódica de mantenimiento, para que el vehículo conserve estos aspectos de seguridad activa. ¿Ya? Ok, entonces,
Es por eso yo explicaba adelante cuando ocurre un siniestro por falla técnica. A ver, y le hago esta pregunta a usted ahora. Le hago esta pregunta a usted. Si ocurre un siniestro por falla técnica, ¿lo podemos agregar al error humano? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si ocurre un siniestro por falla técnica, lo podemos... Claro, pues, el error humano, porque el dueño o el conductor no hizo los chequeos. Imagínense, a ver, de los siniestros más comunes que hay, el que más se presenta generalmente es neumático en malas condiciones. Ese es como el más común. Neumático en malas condiciones, desgastado. Hay mucho siniestro por eso. Y por freno, el segundo. Frenos mal regulados, frenos deficientes. Hay más, por luces también. Por luces. Hace unos años atrás un pariente tuvo un siniestro bastante grave, pero menos mal que no tuvo consecuencias fatales. Un vehículo, cierto, que venía con una luz quemada. Y él pensó que era una motocicleta, en un viraje. ¿Cierto? Pensó que era una motocicleta que iba pasando. Él también fue muy arriesgado. Y sacó la punta del vehículo porque pensó que la motocicleta iba en la otra pista. Se veía como en la mitad. Y era un vehículo con un foco en la noche, un solo foco. Imagínense. Falla humana, por supuesto. El conductor de ese vehículo no hizo los mantenimientos de las luces. O sea, ¿cómo va a andar de noche con una sola luz? Muy peligroso. Eso por dar un ejemplo de los muchos que pueden haber, por el tema mantenimiento. ¿De acuerdo? Ahí está entonces. Ocurren muchos siniestros por neumáticos desgastados o en malas condiciones, falta de presión de aire, ¿cierto? Por frenos igual también y por otras causas igual. ¿Ok? Ya. El conductor, dice abajo, es el encargado de mantener la revisión técnica al día, hacer, o el dueño también, podemos decir, hacer los mantenimientos programados que tiene, ¿cierto? Las revisiones periódicas, que muchas veces están en el mismo manual del usuario. Hay una tabla ahí periódica de mantenimientos que se deben ir realizando, que se deben cumplir. ¿Ya? Eso, muy bien, Víctor, ahí también hace un aporte. Sigamos. Ya. Ya estamos llegando casi al final de la presentación. Tenemos acá otro dato importante a tener en cuenta, que miren, ¿los siniestros de tránsito aumentan en determinadas circunstancias? Sí. El libro del nuevo conductor, basado en estudios, obviamente, nos muestra que los siniestros de tránsito aumentan cuando hay condiciones climáticas adversas. Sí. Aumenta. ¿Pero es culpa de las condiciones climáticas? No. Es responsabilidad del conductor también por no tomar las precauciones. Por ejemplo, un día que esté lloviendo, ¿cierto? Bastante fuerte. Acá en la zona donde yo estoy llueve mucho, de hecho ahora está lloviendo, mucho, ¿ya? Pasan 100 vehículos por una calle determinada, pero uno terminó siniestrándose. O sea, hubieron 99 que tomaron las precauciones, pasaron más despacio, ¿cierto? Y todo lo demás. Supongamos que la calle tenía una curva, pero hubo un conductor que no tomó las precauciones. Entonces, ¿es culpa de la lluvia? ¿De las condiciones climáticas? No. Fue culpa de, si pasaron 99 y no se siniestraron, pero hubo uno que terminó volcando en esa curva, producto de tomar la mucha velocidad con pavimento deslizante, entonces la responsabilidad es del conductor. ¿Ok? Ya, entonces, al recordar, con condiciones climáticas adversas aumenta la cantidad de siniestros, pero la condición climática es un factor, es el conductor el responsable de tomar las precauciones. Finalmente, falla humana. ¿Ok? ¿El consumo de alcohol y drogas provoca mayor cantidad de siniestros? Sí. Hay una gran cantidad de siniestros producidos por conductores bajo los efectos de esta sustancia. ¿Ok? Y otro dato importante que nos dice el libro del nuevo conductor es que de noche ocurren más muertes durante la noche, conducción nocturna. Y eso tampoco es algo tan insólito. Si uno analiza, ¿por qué en la noche ocurren más muertes? Bueno, los seres humanos somos seres de hábitos diurnos y durante la noche tenemos más limitaciones, sí, visuales, generalmente visuales, por nuestra vista, no está acondicionada para la visión nocturna. ¿Podemos conducir de noche? Sí podemos conducir. Si lo hacemos de forma prudente y precavida, podemos conducir de noche. Pero recordando que de noche tenemos más limitaciones nosotros las personas. De noche tendemos a dormir. Nuestro cuerpo fisiológicamente está acondicionado para descansar en la noche. Entonces viene el mayor cansancio, vienen las ganas de dormir, vienen con más fuerza. Por ende, igual, eso también puede producir mayor cantidad de siniestros. ¿Ya? Ahí está entonces, abajito, dice algunas causas principales, consumo de alcohol y también desobediencia a las señales de tránsito, también provoca una mayor cantidad de siniestros de tránsito. Muy bien.
Veamos si tenemos algún dato más. Ya, ahí, ese fue el último dato importante. Hagamos un pequeño resumen de todo lo que hemos visto y de ahí vamos a nuestro test de preguntas para ver de qué nos acordamos, ¿ya? ¿Ok? Qué es lo que vamos aprendiendo y qué es lo que vamos reteniendo. Bueno, vamos primero con un ejercicio de memorice. Vamos al memorice. Ustedes van a ir respondiendo en la ventana de chat. Yo voy a ir marcando acá las figuras y ustedes me van respondiendo a qué se refiere. Acá, por ejemplo, primera figura que acabo de marcar, nos muestra el mapa de nuestro país, de nuestro hermoso país, y dice de 4 a 5. ¿Se acuerdan a qué se refiere esa estadística? ¿De 4 a 5 qué? Ya, y ahí ya me están respondiendo. Fallecidos, muertos en Chile. ¿Cuánto? Al año, semanal, diario. Muy bien. Ahí me respondió Daisy, diarios. Muy bien. Muertos al día en Chile, en nuestro país, sí. Ese es un dato estadístico, a no olvidar, ¿cierto? Tenemos de 4 o 5 fallecidos al día, ¿ya? Y después al ladito tenemos otra cifra que nos muestra la figura del planeta Tierra, ¿cierto? Nuestro mundo ahí, y dice 3.000. ¿A qué se refería ese datito? Fallecidos en un día a nivel mundial. En un día a nivel mundial. Datos a nivel mundial. Muy bien. En Chile, en un día, de 4 a 5 personas. En el mundo, 3.000 personas al día. Uf, mucho al día. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos un grupito de personas, ¿cierto? Y nos dice de 15 a 29 años. ¿Qué puede pasar en ese rango etario? ¿A qué se refiere ese dato? Población, ¿qué más? Muy bien, me puso población, Lady. Población, ¿qué más? Fallece a consecuencia de los... Ahí poco me respondieron, ¿eh? A consecuencia de los siniestros de tránsito. En ese rango etario, jóvenes, que más fallecen. Esto puede ser atropellados como conductor, como pasajeros, peatones. También recordemos que los peatones generan también siniestros de tránsito, sí. Los peatones tienden a ser imprudentes. Las mayores causas de los atropellos, por si acaso, son peatones que bajan a la calzada de manera sorpresiva. Eso una, bajan a la calzada de manera sorpresiva o también cruzan la calzada en lugares prohibidos. Eso genera mucho atropello. Recordemos que al año en Chile, bueno, por ahí está ese dato, parece, ¿o no está? No, no está ese dato. Al año en Chile tenemos aproximadamente 550 muertos, producto de atropellos. ¿Por qué se producen generalmente los atropellos? Por dos causas principales. Una, por peatones que bajan de manera sorpresiva a la calzada, y dos, por cruzar la calzada en lugares prohibidos. Y dentro de ese número, jóvenes. Increíble. También conductores jóvenes fallecidos, también muchos. ¿Ya? Entonces, todos los fallecidos en ese rango etario está el mayor número, 15 a 29 años. Después al lado tenemos un volante que obviamente representa a los conductores. Dice, de 15 a 29 años. ¿A qué se refiere ese dato, estimados? Exactamente, aquí tenemos demás conductores. Acá tenemos conductores. Miren, para que hagan la diferencia, porque se pueden confundir, ¿ya? En los dos últimos cuadros que acabo de marcar, para hacer la diferencia, en el primer cuadrito que dice de 15 a 29 años, no solo habla de conductores, habla de siniestrados muertos en general. La mayor cantidad de muertos es jóvenes, de 15 a 29 años, en general. Y en el siguiente cuadro, donde aparece el volante, la dirección, ¿cierto? Ahí del vehículo, dice de 18 a 29 años, esto se refiere únicamente a conductores, para que no se confundan. Esto es únicamente a conductores fallecidos. La mayor cantidad en ese rango de edad. 18 a 29 años, conductores fallecidos. ¿Ok? Muy bien. Después acá arriba tenemos un dato del 90%, aparece un grupo de personas. ¿A qué se puede referir ese dato, estimados? ¿90% qué? A ver si se acuerdan. Falla humana. Muy bien, falla humana, no olvidarse. Por ahí algunos se olvidaron. La gran cantidad de siniestros se produce por error o falla humana. ¿Cuánto aproximadamente? El 90%, o sea, la gran mayoría. Casi todos, casi todos. Muy pocos ocurren por alguna situación fortuita. ¿Ok? Ya.
El siguiente dato, creo que acá no se van a equivocar porque aparece como una industria, ¿cierto? Y nos dice el 2%. Ahí se me perdió el cursor, aquí está. Ya, ahí está. Ese gasto en economía en Chile, la pérdida económica que generan los siniestros de tránsito es equivalente al 2% del Producto Interno Bruto en nuestro país. El costo monetario, exactamente, 2% del PIB al año, lo cual es harto. Ya, muy bien. Al lado tenemos una imagen de una figurita que representa un varón y una dama, y dice 92%. A ver, ¿a qué se refería ese dato? A ver si se acuerdan. ¿Que fallecen más? Hombres. El 92% de los fallecidos son varones. ¿Ya? Muchos varones fallecidos, y en su mayoría jóvenes. Fallecen más hombres. Muy bien. Ya, después tenemos acá el icono de una ciudad, ¿cierto? Unos edificios, y nos dice 85%. ¿A qué se refiere ese dato, estimados? Mayor cantidad de siniestros en zona urbana, sí, accidente, muy bien. Ocurre mucho accidente en la ciudad, mucho. Pero no todos son fatales. Hay mucha cantidad en cuanto a número, el 85%. Muy bien. Y acá al lado tenemos el icono de un establo y el campo, la zona rural, dice 60%. ¿A qué se refería ese dato? Fallecidos, sí. En el campo, en la zona rural, no ocurre tanto número de accidentes, pero hay mayor cantidad de muertes, de fallecidos por el tema velocidad. 60% de las muertes son en zonas rurales y carreteras. Muy bien. Ya. La copita arriba, ¿qué nos indica? ¿Qué nos indica la copita? Que hay muchos siniestros que ocurren a consecuencia del consumo de alcohol. Y también podemos añadir drogas, ¿eh? Hay muchos siniestros de tránsito que ocurren a consecuencia del alcohol. Muy bien. Al ladito, la figura que sigue, la lunita y sus estrellas, ¿qué nos dice? Que ocurre mayor cantidad de siniestros durante las noches. Muchos siniestros con muertes, con víctimas fatales durante las noches. Muy bien. Y después, por último, el icono de la nube ahí que nos dice zona climática, símbolo de situaciones climáticas, que ocurre mayor cantidad de siniestros no solamente con lluvia, con condiciones climáticas adversas en general, no solamente lluvia, no solamente lluvia. Claro, puede ser viento, puede ser hielo, puede ser nieve, puede ser niebla, neblina. Las condiciones climáticas adversas aumentan la cantidad de siniestros y los conductores deben tomar mayores precauciones. Condiciones climáticas adversas aumentan la cantidad de siniestros. Muy bien, estimados. Ahí sí. Con ese resumen y con esa ayuda a memoria para que vayan recordando todos los datos que vimos. Porque igual recordar números es como un poquito difícil, ¿cierto? Recordar tanto dato estadístico es difícil. Pero créanme que todo este resumen que acabamos de ver, todos estos datos, aparecen como pregunta en el examen. Así que importante tenerlo en cuenta. También es importante para que usted haga conciencia de la magnitud del problema de los siniestros de tránsito, que fue lo que dijimos al principio. Dicho esto, estimados, ahora sí, nos vamos a ir a nuestra batalla de preguntas. Vamos a nuestra batalla de preguntas al tiro para poner a prueba nuestra memoria. Sí, todas estas clases están grabadas, Marley. Todas estas clases están grabadas, todas. Las puedes ver más tarde, sí, ¿eh? No enseguida porque la plataforma demora un poquito en actualizarse. ¿Ya? Ok, estimados. Aquí tenemos la batalla de preguntas. Vamos a buscar la primera pregunta. Es una batalla cortita de 10 preguntas, así que no vamos a demorar mucho. Vamos a ver de qué nos acordamos. Primera pregunta, y creo que está fácil para ustedes. Dice para sacar la diapo. No sé si podrá sacar la diapo. Quizás le puede sacar pantallazo, estimada Marlis, ¿ya? Eso sí. Ya, primera pregunta dice así. ¿Qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidentes de tránsito según el libro del nuevo conductor? A, dice que son inevitables. B, que podrían haberse evitado. Y C, no están relacionadas con factores de riesgo. La gran mayoría de los siniestros se pueden evitar. La gran mayoría. Muy bien su respuesta. B, la correcta. Bien. Pregunta 2. Según el libro del nuevo conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes?
A, porque tienen poco de azarosos e impredecibles y se pueden evitar. B, porque son completamente predecibles. Y C, porque no se pueden evitar. Porque la gran mayoría no son producto del azar, no son impredecibles. De hecho, son por causas conocidas y se pueden evitar. Muy bien. Alternativa a la correcta. Pregunta 3. ¿Cuál es el impacto de los accidentes de tránsito en Chile? A. Los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. B. Los accidentes de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del Producto Interno Bruto en Chile. C. La mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito. No están conscientes la mayoría. ¿Ya? Y sí, el dato más verdadero es que generan costos económicos aproximadamente el 2% del PIB. Muy bien. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos, según el libro del nuevo conductor? Ya, una acción que puede afectar a todos los ciudadanos. A, manejar en estado de ebriedad. B, respetar los límites de velocidad. C, usar el cinturón de seguridad. Obviamente que un conductor que conduce en estado de ebriedad no solamente se expone a sí mismo, sino que puede exponer a cualquier tercero a una situación con consecuencias fatales, ¿cierto? Alternativa a la correcta. Pregunta 5 dice, teniendo en cuenta las estadísticas de accidentes de tránsito en Chile, ¿qué afirmación es correcta? A. El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes, de 18 a 29 años. Aquí hay que ver la que es correcta, ¿ya? B. Los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. C. La mayor parte de los fallecidos por accidentes de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas. Muy bien. Respuesta correcta. Alternativa C, ¿cierto? Ahí está la mayor cantidad de fallecidos. La A podría prestarse para confusión, pero tiene un error, porque dice de 18 a 20 años, y en realidad es 18 a 29 años. Ahí está entonces la pillería, ojo. Alternativa C, la correcta, muy bien. Pregunta número 6. Según el libro del nuevo conductor, ¿qué factor aumenta la probabilidad de sufrir un siniestro de tránsito? A. Conducir bajo la influencia del alcohol. B. Conducir de día. C. Conducir con mayor flujo de vehículos. Conducir, ¿cierto?, bajo la influencia del alcohol en estado de ebriedad o también bajo los efectos de las drogas. Podríamos acoplar, agregar algo más. Alternativa A, la correcta, muy bien. Pregunta 7 dice, anualmente en Chile mueren producto de los accidentes de tránsito aproximadamente al año. A, 1.000 personas anuales. B, 5.000 personas anuales. C, 1.600 personas anuales. Y D, 12.000 personas al año. ¿Recordad ese dato estadístico? Anualmente en Chile, 1.600 personas aproximadamente. Ese es el promedio. Alternativa C, la correcta, muy bien. Pregunta 8. Según el texto del libro del nuevo conductor, ¿qué efecto tienen los accidentes de tránsito en las personas cercanas a las víctimas fallecidas? O sea, ¿cuántos sufren? A. En promedio, 100 personas cercanas sufren dolor. B. En promedio, 50 personas cercanas sufren el dolor. C. La mayoría de las personas cercanas no se ven afectadas emocionalmente. Sí, acá hay un impacto emocional y aproximadamente, según los estudios, 100 personas están sufriendo la pérdida de una persona fallecida en un siniestro de tránsito. Muy bien. Alternativa a la correcta. B. Perdón, 9. ¿Cuál es la segunda causa de muerte de la población joven de Chile? Segunda causa de muerte de la población joven en Chile. A. Los accidentes de tránsito. B. Los suicidios. Y C. Enfermedades cardiovasculares. Los siniestros de tránsito, ¿cierto? Siendo la primera los suicidios. ¿De acuerdo? La primera causa de muerte de los jóvenes en Chile, suicidios. Segunda causa de muerte, siniestros de tránsito. Alternativa A, la correcta. Vamos a la última pregunta, número 10, que nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el libro del nuevo conductor sobre accidentes de tránsito? A. La mayoría de las personas están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito en el mundo. B. Los accidentes de tránsito representan un problema prioritario de salud pública en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y C. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en adultos mayores en Chile.
Afirmación correcta. Alternativa B, ¿cierto? La A, no. La gran mayoría de las personas no son conscientes de la magnitud de este problema. ¿Ok? Y la C tampoco es correcta porque, aunque los adultos mayores son usuarios vulnerables, sí lo son, pero no se concentra la gran cantidad o el mayor número de fallecidos en ellos, sino que se concentra en los jóvenes. ¿Ok? Alternativa B, la correcta, es un problema prioritario a nivel mundial y así lo declara la OMS. Hemos finalizado nuestra batalla de preguntas y ahí están las 10 respuestas correctas por ustedes. Quizá olvidado algunos errores, pero esta corrección y las explicaciones me imagino que les sirvieron a ustedes para corregir y recordar. Este examen que acabamos de hacer puede ser, en alguna de sus preguntas, fiel copia de alguna pregunta que usted le puede tocar en su examen en la municipalidad. Así que el ejercicio no está de más, la práctica siempre es buena. No se olviden, ¿cierto?, practicar con nosotros. Somos la mejor página de aprendizaje digital para obtención de licencia de conducir. Me despido. Hemos terminado el tema del día de hoy, los siniestros de tránsito. El problema de los siniestros de tránsito, ¿ya? Los dejo cordialmente invitados todos los días a las 11 de la mañana. Tenemos un tema del libro El Nuevo Conductor. Que estén muy bien. Gracias, Claudio, por tus comentarios. Nos vemos mañana a la misma hora. Y a las 10 de la mañana también les recuerdo que practicamos todos los días de lunes a viernes un nuevo test en nuestra sección Video Test. Así que ahí los espero. Y no se olviden recomendar a Práctica Test, la mejor página de aprendizaje. Chau, chau, que estén muy bien. Gracias por su atención. Hasta mañana. Que tengan una buena tarde. Chau, chau. Cerramos sesión. Gracias, Juanito. Gracias por tus comentarios. Que estén muy bien. Hasta pronto.